Recuerda que la Escuela Metaanalytic trabaja con presentaciones interactivas de Kahoot para todas sus clases. Ve a la descripción del video y sé parte activa de tu proceso de enseñanza-aprendizaje. Hola, bienvenidos a todos al curso de formación de formadores de la Escuela Metaanalytic. Hoy con el tema de evaluación. Recuerden que este tema de evaluación es parte de un curso completo de formación de formadores que se encuentra cargado y a disposición de todos para que puedan ir completando la idea, formulando sus estrategias de enseñanza-aprendizaje, haciendo su planificación curricular y otros temas como habilidades blandas, temas transversales. Hoy hablaremos específicamente de evaluación educativa, evaluación del proceso formativo y algunas cuestiones que son muy importantes para completar no solamente la planificación curricular, sino para encaminarnos en procesos de mejora continua de nuestro trabajo como formadores. Vamos a empezar entonces. Podemos decir que la evaluación es un proceso objetivo ampliamente aplicado en el desarrollo formativo. Pensemos por un momento cuál o cuáles son los objetivos de la educación. ¿Esto por qué? Porque vamos a tratar de hacer una construcción de un criterio propio de lo que significa evaluación, cuál es la importancia que tienen los procesos evaluativos en formación, respondiendo algunas preguntas previas para que éstas le den soporte al concepto y a las ventajas que la evaluación tiene en procesos formativos. Entonces podemos puntualizar los siguientes: desarrollar de forma íntegra al individuo, adquisición de conocimientos y habilidades. También necesito hacer la promoción de la autonomía y el pensamiento crítico de los participantes, la preparación para la vida social y profesional y una contribución al desarrollo social y cultural. Bien, la cuestión es cómo nosotros en procesos formativos damos soporte a estos objetivos de la educación. Y no solo eso, sino cómo tenemos la evidencia de que en realidad se han desarrollado estos o que se han cumplido estos objetivos. Vamos con algunas preguntas importantes por aquí. En nuestro medio en el que ustedes trabajan, en el que ustedes se encuentran, ¿al estudiante promedio le gusta dedicar tiempo para su formación y trabajar de forma independiente? Pensemos por un momento esto de aquí. En mi caso particular, en un promedio bastante alto, yo diría que en un 80-20, a la mayoría de los estudiantes no les gusta trabajar de forma independiente. Si lo dejamos que trabaje al ritmo que él decida, ¿alcanzará los resultados esperados? No solo pensemos como docentes, pensemos como padres también. Si nosotros a nuestros hijos el día de mañana dejamos que dividan su tiempo en estudio y trabajo de la manera que ellos crean conveniente, ¿creen que van a lograr los resultados o necesitarán una guía? En mi caso, mis alumnos sí necesitan pues un empujón, una guía por aquí para que puedan tener la vista al frente de donde deberían llegar en el ámbito académico. Al final del proceso formativo deberíamos garantizar que los estudiantes desarrollaron las habilidades y conocimientos. Es decir, como docentes nosotros tenemos esta misión en los procesos formativos. Es correcto, parte de nuestras funciones docentes es garantizar que los estudiantes alcancen los objetivos planificados. La función del docente debe volcarse a que los estudiantes desarrollen las habilidades y conocimientos. Por supuesto que sí. Esto no sucede de forma ideal siempre, pero sí es una de las funciones que nosotros tenemos, y lo digo porque en la realidad académica siempre va a haber alguien que no solamente que no quiera, sí va a haber personas que no quieran, sino también va a haber estudiantes que tengan problemas, que no lo puedan hacer por diversas circunstancias, ¿no? Pero en la mayoría de casos, pues nosotros deberíamos promover este tema de los objetivos, del desarrollo de habilidades y algunas otras cuestiones más. Ahora, sin la evaluación se podría conocer si el estudiante ha desarrollado las habilidades planificadas. Sin un proceso evaluativo formal donde yo tenga evidencia de que el estudiante lo ha realizado, se puede hacer. En realidad va a ser complejo, en realidad. Y más complejo para procesos educativos formales, escuela, colegio, universidad, capacitación continua, perfiles profesionales. Hago referencia en estos dos últimos a las capacitaciones que el Ministerio del Trabajo da un aval. Es decir, no se puede. Tengo que tener una evidencia de que el estudiante ha desarrollado esas habilidades o esos conocimientos teóricos a través de mecanismos de evaluación teórico-prácticos. Como dice aquí, lamentablemente no. La evaluación es la herramienta por medio de la cual el docente puede identificar si el estudiante está desarrollando las competencias necesarias para su desarrollo personal o profesional. Sin la evaluación yo no puedo asumir que el estudiante ha desarrollado cierto grado de conocimientos.
Entonces, iniciemos citando un proceso genérico de evaluación, de tal manera que se pueda comprender cada uno de los pasos que requiere y su relevancia en todo el desarrollo formativo de los estudiantes. Aquí una aclaración. Hay que recordar que en procesos formativos, cuando uno dice evaluación, habla de una forma muy general. Hay muchos procesos de evaluación. Hay evaluación institucional, evaluación a las carreras, evaluación docente, evaluación a los estudiantes, y no hay que confundirnos, a pesar de que todo esto es importante, no hay que confundir estos temas. Pero bien, la evaluación, de forma general, en realidad, empieza con la obtención de la información. Sí, yo antes de esto planifico la evaluación, cómo se va a llevar a cabo, cuándo se va a llevar a cabo y otras cosas que vamos a responder más adelante, pero yo obtengo información de la evaluación. Luego que obtengo estos datos de la evaluación, hago procesamiento de esta información para analizar cuáles son los puntos altos, cuáles son los puntos bajos, y a través de eso yo hago una emisión de juicios, ¿no es cierto? Yo voy analizando, voy viendo, emito juicios, aquí se requiere esto, aquí se requiere pues una mejora estratégica, aquí se requiere más equipos, el proceso debe cambiar, bueno, pueden ser un sinnúmero de juicios. Se toman las decisiones hacia la mejora en función de todas las observaciones que se ha hecho del análisis de los datos, se toman las decisiones y se ejecuta estas decisiones de mejora continua en este ciclo interminable de mejora continua. Esto es súper importante, fíjense bien. De forma general, igual, la evaluación, hablando de la evaluación educativa, el proceso de evaluación implica la obtención de información, como ya habíamos mencionado, a través de instrumentos, la emisión de juicios una vez procesada la información y la consecuente toma de decisiones, como más o menos resumiendo este proceso, este ciclo que nosotros llevamos a través de la evaluación. De forma general, la evaluación es aplicada a todos los actores del proceso formativo, como ya les había mencionado, en función de la normativa específica de cada caso, si es la escuela, si es el colegio, si es la universidad, si es un instituto tecnológico superior, si es una carrera, si es un modelo genérico, si es un modelo específico, que la tienen algunas carreras, por ejemplo, medicina, enfermería, tienen modelos de evaluación específicos, con detalles exclusivos de ellos para determinar el grado de calidad del servicio. El formador, pero bueno, dentro de todas estas instituciones y niveles de educación, el formador debe saber que es parcialmente responsable del cumplimiento de esta normativa. La evaluación no es simplemente el sinónimo de las calificaciones de los estudiantes, sino un proceso complejo, vital para brindar un servicio formativo coherente y de calidad. Yo aquí he puesto una imagen de un documento del CASES, que es el modelo genérico para la evaluación del entorno de aprendizaje de carreras de grado, que es uno de los ejemplos porque tenemos los modelos de evaluación para las escuelas, colegios, para las carreras. Este sería para una carrera, que es un modelo genérico que aplica, genérico en este caso es porque aplica, voy a poner como ejemplo, a arquitectura, a ingenierías, a derecho, puede aplicar a otras carreras como diseño gráfico, es genérico. Y hay modelos específicos para enfermería, para medicina y algunas otras carreras por ahí, ¿no? Pero bueno, como un ejemplo nada más. Bien, ahora sí, dentro de todo lo que involucra la evaluación, vamos a hablar específicamente de la evaluación del aprendizaje. Atentos con el concepto, porque es importante el concepto porque en realidad es la base, los pilares que sostienen todo lo que se hace posteriormente. Es el proceso funcional, sistemático, continuo, integral, orientador y cooperativo que implica la obtención de información sobre el logro de los objetivos curriculares por parte del estudiante para llegar a una toma de decisiones educativas. Eso es la evaluación, esa es el concepto de evaluación que vamos a partir, ¿no? Y luego iremos tomando algunas de estas partes más pequeñas del concepto para ir comprendiendo qué es lo que sucede, por qué se aplica y todo lo demás que vamos a ver a continuación. Pero bien, ahora es pertinente dividir el tema de evaluación, como les había mencionado, y enfocarnos en lo que respecta a mecanismos de evaluación, enfocado en la evaluación que nosotros vamos a aplicar a los estudiantes, sin olvidarnos de que la evaluación de carrera, de la institución y todo lo demás también es parte de nuestra responsabilidad. Dice así, mecanismos de evaluación en un aula de clases. ¿Por qué esto de aquí? En otra clase hablaremos de los métodos de evaluación institucional, por cierto, hablaremos de las normas, criterios, subcriterios, indicadores que nosotros tenemos que responder, pero lo haremos en otro video, ¿no? Por ahora nos vamos a centrar en lo del estudiante, porque al final, tal como está en esta imagen, la evaluación al docente institucional, al estudiante, son parte todas de una evaluación
grande, ¿no? De una evaluación completa del servicio educativo que se está brindando. Muy bien. Ahora sí, enfocados en lo que el docente hace en clase con el alumno, contextualicemos esto de mecanismos de evaluación. Iniciamos revisando en la primera clase el tema de planificación curricular. Hablamos un poco de normas, de los requisitos, de los objetivos que tenemos que cumplir y de las partes que comprende el tema de planificación curricular. Luego avanzamos a temas y subtemas, pasamos a temas transversales y habilidades blandas, donde desarrollamos una idea clara de lo que es la educación integral holística. Hablamos también acerca de estrategias de enseñanza-aprendizaje, es decir, el cómo voy a llevar mi clase a materializar los objetivos que se han planteado, a que los estudiantes alcancen los resultados de aprendizaje y demás. Y en este punto es necesario definir los mecanismos de evaluación teóricos y prácticos según sea el caso, ¿no? A pesar de que ahora se habla de que todos los temas de capacitación son teórico-prácticos, en diferentes proporciones sí, pero teórico-prácticos. Una pregunta aquí, si la evaluación fuera opcional, ¿ustedes como formadores la aplicarían? En todos los casos, en ningún caso, en algún tema sí y en alguno no. Bueno, esto es algo discutible, a pesar de que en temas de educación formal, escuela, colegio, universidad, capacitación continua, es una obligación, es un requisito, ¿no? Pero para las personas que vamos a dar temas de capacitación libre, cursos abiertos, podríamos llegar a pensar que este tema de la evaluación no es necesario. Por eso está esta primera pregunta. En cualquier caso, podemos ver que el ciclo de calidad está relacionado con los procesos formativos. Y este ciclo de calidad no solo con los procesos formativos, sino con el tema de evaluación. Fíjense bien, estamos en planificar, hacer, verificar, actuar, que ya lo hemos abordado anteriormente. ¿Planificar qué? Es la planificación curricular donde yo defino la estrategia de evaluación. En hacer es el desarrollo de clases, ¿cierto? Las actividades, las estrategias que yo voy aplicando en cada una de mis clases. Y en el tema verificación, yo puedo hacer un levantamiento de la información para ver si la planificación en realidad se está cumpliendo. ¿Para qué? Para que posteriormente yo pueda actuar. ¿Actuar en qué sentido? Puedo actuar, por ejemplo, haciendo tutorías, si es que veo que hay algunos puntos que no están bien, que no se han entendido. Puedo hacer un seguimiento, luego de las tutorías inclusive, a los alumnos les va mal en la evaluación, hago tutorías, hago seguimiento para ver si el conocimiento pues ha sido adquirido. Y después, si también puedo hacer replanificación, si es que en algún caso se llega a dar que no se han establecido o no se han ejecutado todos los temas de planificación, o si es que han hecho falta algunos temas que les servirán para el siguiente módulo, o se puede replanificar haciendo otro tipo de actividades, de estrategias que sean de mayor impacto para los estudiantes. Y bueno, se puede replanificar en el tema académico muchas cosas. Ahora bien, por lo que podemos analizar, si un mecanismo evaluativo mal seleccionado va a dar soporte al proceso de formación, importantísimo, puesto que en algún caso podría no generar la información necesaria para realizar los ajustes o tomar acciones a fin de alcanzar los resultados de aprendizaje planificados. Muy bien, vamos a hacer una pausa pequeña aquí. Es decir que yo puedo tomar una prueba escrita en cualquier curso, en cualquier temática, sí, eso puede no estar mal, pero en función de los objetivos que yo planteé, puede que no sea la mejor herramienta evaluativa que me permita a mí como docente demostrar que el estudiante ha cumplido con estas metas, ha desarrollado las habilidades que previamente han sido planificadas y que, por cierto, van a ser necesarias para que el estudiante pues, se titule, si es que el proceso lleva a un tema de titulación, ¿no? En fin, para un formador los procesos evaluativos son más que un requisito, son una herramienta de trabajo. Por este motivo necesitamos manejarla a la perfección. Y aquí dice, la evaluación debe ser planificada y para esto necesito responder las siguientes preguntas. Atentos con las preguntas porque las vamos a ir respondiendo de a una en una y vamos a ver cuáles herramientas me sirven para ir respondiendo este tema, ¿no? Primero, ¿qué evalúo? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Con qué voy a evaluar? ¿Qué sería el instrumento? ¿Cómo lo voy a evaluar? ¿Qué sería la técnica? ¿Y por qué y para qué voy a evaluar? A pesar de que alguna de estas puede ser muy obvia o ustedes ya la conozcan porque tienen experiencia como docentes, sin embargo, hay que recordar que este curso está diseñado para formadores con experiencia y para no formadores que desean emprender en el campo de la educación. Entonces, ¿qué se evalúa o qué se evaluaría normalmente en su área? Yo les he puesto 6 opciones que
A más de una persona le sonará conocido esto, ¿no? Nivel de retención, es decir, memorización, o nivel de comprensión, o capacidad de aplicación de un conocimiento, habilidad de análisis, o sea, determinar los motivos, las causas, las inferencias, evaluación, que hace referencia a presentar o defender opiniones con argumentos, eso sería una evaluación sobre un tema, o quizá una destreza de creación. Yo voy a señalar la primera y la última como ejemplo, luego vamos a hacer una reflexión de esto. Ya. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los momentos en los que realmente se aplica evaluación en un proceso formativo? Fíjense cómo anteriormente respondimos del qué se evalúa. Esto está enlazado en realidad a la taxonomía de Bloom, y que a la vez tiene relación o debería tener relación con el tema de planificación en objetivos. ¿Qué objetivos planteé? Porque recuerden que los objetivos del aprendizaje del estudiante se plantean en función de la taxonomía. Entonces, cuando yo digo qué voy a evaluar, vuelvo al objetivo y replanteo qué o cuál es el alcance que yo le di a este tema de estudio, ¿no? Que puede ser un nivel de retención, que es el nivel cognitivo de orden inferior más bajo, o un nivel cognitivo de orden superior, el más alto, que es la destreza de creación. No solo memorización, que no está para nada mal, sino que yo pueda tener una destreza de creación partiendo de un conocimiento que he adquirido más algunas destrezas, puede ser, ¿no? Eso es el qué voy a evaluar. Ahora, ¿cuáles son los momentos en los que realmente se aplica evaluación en un proceso formativo? Para responder el cuándo. Lo hago al inicio en un diagnóstico, lo hago durante todo el proceso formativo, lo hago al final de cada tema, que sería una acumulativa parcial, o lo hago al terminar todo el proceso, que es una sumativa global. Respondamos esto en función de la realidad, de lo que nosotros vivimos el día a día en cuanto a evaluación. Ahora, otra pregunta sería, ¿con qué se evalúa generalmente en su área de formación? Ah, perfecto, esta pregunta está interesantísima, porque cuando nosotros vamos a emprender en el campo formativo, muchas veces hacemos exámenes de opción múltiple, o aplicamos proyectos, o hacemos cálculo de problemas, análisis de casos, presentaciones, pruebas. Ustedes seleccionen cuál de estas opciones son las que realmente aplican. Pero aquí tiene una pequeña trampa esta pregunta, fíjense bien. Hemos dicho qué se evalúa, cuándo se evalúa, nos faltan 3 preguntas adicionales, ¿no? Por eso les pongo aquí una aclaración. En esta pregunta estamos mezclando 2 cosas que se deben diferenciar y es una clave para que un formador haga muy bien su trabajo, y en planificación se pueda completar los campos de planificación en cuanto a evaluación de forma correcta. Aquí estamos mezclando 2 cosas, que es la técnica y el instrumento, ¿no? La técnica y el instrumento. Pero antes de ampliar esto, respondamos lo siguiente, no sin antes observar esta imagen, ¿no? La diferencia entre técnica e instrumentos de evaluación. Por un lado tenemos la técnica, que se refiere a cómo voy a evaluar, y el instrumento, el con qué se va a evaluar. De forma general, se puede decir que la técnica es el intangible. ¿Cuál es la técnica que yo voy a aplicar? Va a ser un examen escrito, va a ser la entrega de un documento, ¿cierto? Va a ser la técnica que yo voy a hacer. O el instrumento, que es el tangible. Tangible se decía mucho antes porque antes las entregas eran físicas, ¿no? Era un tangible de una hoja, un papel, un informe, un documento. Ahora puede ser el tangible de cierta manera, pero también puede ser una entrega física o digital. De todas maneras, es la evidencia de qué se realizó como parte de la evaluación. Muy bien, pero seguimos. Los resultados de las evaluaciones son utilizadas para colocar una calificación, puede ser, para retroalimentar a los estudiantes luego de detectar cuáles son sus puntos bajos, para mejorar el proceso de enseñanza o para cumplir con la normativa y establecer quién aprueba o quién reprueba. En realidad, no hay una respuesta estricta, correcta, porque la realidad es que el concepto o las funciones de la evaluación o para qué debería ser utilizada son en parte de todas, porque si yo tomo evaluación y no coloco una calificación, no estoy generando un registro del avance o de los logros o los problemas que el estudiante está teniendo. Si yo no hago retroalimentación, es un problema también, porque ya vamos a ver que la parte de la evaluación es identificar los puntos críticos para hacer retroalimentación, tutorías y demás. ¿Me sirve para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? Por supuesto que sí, y obviamente, como es parte de la normativa, me va a servir para cumplir la misma. Bien, y ahora, ¿en qué medida consideran
que los procesos evaluativos pueden mejorar? Esta pregunta, en lo personal, pues me llevó a mí a una reflexión muy profunda, ¿no? Partiendo del concepto de lo que significa, que ya le vamos a resumir nuevamente más adelante, qué significa la evaluación para poder entender qué es lo que hacemos con esos resultados en nuestra función docente. No es una cuestión de sacar notas y pasar a un registro y ya está listo, no. Se trata de un proceso más complejo, como decía, sistemático, centralizado, objetivo, ¿cierto? Tiene muchas cuestiones inherentes al proceso de evaluación. ¿En qué medida podemos considerar que los procesos pueden mejorar? Yo pienso que se pueden mejorar muchísimo los procesos de enseñanza-aprendizaje, por eso le pongo un 5. ¿Y quién es responsable de que estos procesos evaluativos mejoren? Aquí una culpa, aquí vamos a hacer una reflexión acerca de quién es el responsable. ¿El docente? Yo creo que sí, obviamente somos responsables de que este proceso mejore. Los representantes, en muchas ocasiones, no sé si les ha pasado a ustedes o alguna vez les llegue a pasar, los docentes se acercan a hablar porque los hijos tienen malas notas, cuando el proceso ha sido muy organizado, tareas, han habido participación en clases, se ha hecho muchas cosas, le va mal al alumno y a veces como padres pues nos ponemos muy del lado del estudiante y pensamos que es pura responsabilidad de la institución, entonces no es así, no. Nosotros también como representantes debemos entender que somos parte responsables de que estos procesos evaluativos cambien y en realidad lleguen al objetivo o para lo que fueron diseñados. Obviamente lo va a poner al estudiante, que cuando somos estudiantes somos las últimas personas que quieren enfrentarse a las evaluaciones, hay que cambiar un poco el sentido de eso. Autoridades académicas también, yo pienso que es parte de la respuesta porque hay ocasiones en donde nosotros trabajamos de forma privada o para una institución privada, donde a las autoridades académicas muchas veces no les gusta el tema de evaluaciones porque los estudiantes desertan, ¿no? Se van de la institución, no avanzan, no pueden hacerlo, pero en realidad es un reflejo de que el estudiante no es capaz de adquirir los conocimientos, por lo tanto es incapaz de demostrar que sabe y ahí viene un problema que es como una bola de nieve, ¿no? Y bueno, y pueden ser otros actores y como sociedad en general de la misma manera. Ahora, asumiendo cada quien su parte de forma responsable, a nosotros como formadores nos compete comprender qué es un mecanismo de evaluación para volver a la pregunta anterior que decía, ¿cuál es la diferencia entre el instrumento y la técnica de evaluación? Vamos a ver a qué se refiere esto. Bien, el mecanismo de evaluación, como les había mencionado, está compuesto por la técnica y el instrumento, que si le echamos un ojo al tema del formato de planificación del Ministerio del Trabajo, vamos a encontrar 3 secciones en donde se debe definir cuál va a ser el mecanismo de evaluación, y en este caso estamos hablando de la evaluación diagnóstica, ¿no? Bien, la técnica de evaluación son los medios que usa el formador para obtener la información. Como les había dicho, la técnica es el intangible. ¿Cuál es la técnica nada más que yo voy a aplicar? Bien, son los medios que usa el formador para obtener información relevante sobre el aprendizaje de sus estudiantes. La selección de las técnicas debe corresponderse con los propósitos, con los contenidos, con los criterios y evidencias de la evaluación. Es decir, esta pregunta de la técnica define el cómo voy a evaluar, cómo voy a hacer, a través de una exposición, a través de un trabajo escrito, a través de una prueba de opción múltiple. Hay diferentes maneras de seleccionar una técnica de evaluación. Luego vienen, bueno, o más bien dentro de las técnicas de evaluación yo les he puesto un ejemplo. Se puede poner la observación, yo puedo hacer la técnica de diálogo reflexivo, llevarles a preguntas, hacer algunas cuestiones para que me vayan contestando, simulación de trabajo, estudio de casos, entrevista, análisis de documentos, análisis de productos, resolución de problemas de interrogatorio, cuestionario, intercambio grupal, entrevista, encuesta, trabajos del alumnado. ¿Ya? Hay varias opciones y no son las únicas, estoy seguro que hay muchas más, ¿no? Pero dice las técnicas de evaluación, ojo, dependiendo del autor pueden tener otros nombres o incluso algunas pueden ser consideradas instrumentos en lugar de técnicas. Sin embargo, son las más utilizadas las que acabé de dar lectura en la lista de la parte superior, ¿no? Muy bien, hemos respondido qué, hemos respondido cuándo, hemos respondido cómo y ahora vamos a responder el con qué evaluar. El instrumento de evaluación que yo les había dicho es de como el tangible físico o virtual que se recibe del estudiante. Son las herramientas que tanto el profesor como el alumno utilizan para plasmar de manera organizada la información recogida mediante determinada técnica. Fíjense cómo se enlazan las dos, ¿no? Es decir, voy a definir el con qué voy a evaluar.
Si es que es una prueba escrita, esto pues del instrumento será un cuestionario. Si es que aquí es una prueba de base estructurada, aquí tendremos como instrumento los reactivos. Si es que voy a hacer un trabajo en clase práctico, yo tendré una rúbrica de evaluación, ¿ya? Entonces van a haber diferentes puntos con los que yo voy a responder el con qué. Dentro de los instrumentos de evaluación, o más bien a diferencia de la técnica, el instrumento es de cierta manera la evidencia tangible de que se ha desarrollado la evaluación o la evidencia virtual de que se ha desarrollado la evaluación y que me servirá a mí para hacer un análisis interno de lo que está pasando. ¿Cuáles tenemos? En los ejemplos que he recogido, pues tenemos una lista de cotejo, un cuestionario de opción múltiple, tenemos también el mapa conceptual, tendremos también la exposición oral, diseño de un dibujo, informes de documentos, rúbricas y ensayos. Algunas nosotros tendremos claro de qué significan y representan, otras quizá no. Por lo tanto, no se olviden que esta clase se divide en dos partes para que no sea muy larga, ¿no? Entonces, después explicaremos a qué hace referencia. Pero bien, hemos respondido el qué, el cómo, el con qué y el para, y hemos respondido el cómo y el por y para qué voy a evaluar. Me falta el por y para qué, perdón. Pero hasta este punto avanzamos con la primera parte de evaluación. Recuerda que tener claros los conceptos es clave para aplicarlos en nuestras clases y no olvides ver la siguiente parte de la clase, que es la segunda, donde responderemos ahora sí el por qué y para qué yo voy a evaluar. Pero ya tengo una idea de instrumento y de técnica de evaluación. Esto es súper importante para que yo pueda llenar mi formulario de planificación curricular. Muchísimas gracias y los espero en la siguiente clase de formación de formadores con el tema de evaluación. No se vayan a desconectar, hay un ejemplo clarísimo de lo que vamos a abordar en evaluación, hablando de esta misma clase, de este mismo curso de formación de formadores. Así que los espero, cuídense mucho, chao.